Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. San Justino, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Ok, buenos días a todos. Después de las vacaciones, ojalá que no hayan olvidado todo. Tenemos una clase más sobre el sacramento de orden y luego vamos a pasar al matrimonio. Yo creo que el matrimonio, como la penitencia, va a ocupar varias clases porque hay más cosas prácticas, ¿no? Como la penitencia, como dije, es algo que hacemos tan seguido y pues la mayoría de ustedes viven el matrimonio cada momento de sus vidas, entonces hay muchos detalles para comentar. Pero antes de empezar, quiero ver si hasta este punto hay una pregunta sobre algo que hemos visto, algo que no quedó claro, una duda que no podían preguntar durante la clase. Portero, lector, exorcista y acólito. El diácono, con el diaconado, puede predicar. Aunque anteriormente es interesante porque no podía subir el púlpito, porque predicar no es su oficio propio, es como algo que le permite, pero que no es propio a su orden. Pero un diácono puede predicar, ¿no? Algo similar con la Sagrada Comunión. Ahora el diácono es en la ley actual es ministro ordinario de la comunión, que significa que él puede repartir la comunión. Antes era ministro extraordinario, ¿no? Tenía en casos excepcionales, como ahora debe de ser, según la ley actual, los ministros laicos, que reparten la comunión, aunque no es, según yo, no es muy recomendable, pero según cómo está la ley, solo debe de ser en casos excepcionales, ¿no? Es interesante, siempre me gusta meditar en eso, ¿no? Porque aquí celebramos el rito extraordinario, y de los laicos ministros dicen que son ministros extraordinarios, ¿no? Y si fuera tan ordinario, el rito extraordinario, como son los ministros extraordinarios, sería mejor, ¿no? ¿Otra duda, pregunta? ¿No? Ok. Ok, entonces voy a comentar sobre una de las leyes tradicionales y leyes actuales relacionadas al sacramento de órdenes, ¿no? Porque se han generado confusiones, ¿no? Vivimos en una cultura que le gusta insistir en sus derechos, ¿no? Y pues no sé qué tan común es en este país, pero en Europa, en los Estados Unidos, no vemos hasta mujeres insistiendo que es injusto que no se ordenen las mujeres, ¿no? Pero esto es
confundirse terriblemente sobre la esencia de este sacramento, ¿no? San Pablo dice en la carta de los Hebreos que la dignidad del sacerdocio no es nada que uno agarra para sí mismo, ¿no? Solo los que Dios llama pueden atreverse a tomar esa responsabilidad, ¿no? Entonces, de hablar de un derecho es incorrecto. Y de hecho, hay muchas restricciones o muchas cosas para tomar en cuenta. ¿Okay? ¿Cuáles son los requisitos para una ordenación válida y lícita? Royal Marine nos da 3 categorías, ¿no? Primero es un llamamiento de parte de Dios, la vocación divina, ¿okay? O la vocación interior, ¿okay? Y luego dice canónica idoneidad, ¿okay? Y aquí hay mucho para especificar, ¿no? ¿Qué hace que una persona sea como apto, según el derecho canónico? Y luego admisión al estado clerical del parte del obispo, ¿okay? Porque también uno puede pensar, ¿no?, que yo tengo una vocación, pero si ese sentido no sea como ratificado por parte de la iglesia, que es el representante de Dios, entonces no importa, ¿no? Tenemos casos, desafortunadamente, en nuestro seminario, creo que es común en todos los seminarios, ¿no? Muchachos que son de muy buena gana, pero por una razón u otra, el seminario tiene que decirles que no. Puede ser por causa de falta de inteligencia, no sacan buenas calificaciones, falta de salud, muchas cosas, muchas razones, ¿no? Pero el muchacho puede insistir, ¿no? Y ir de una comunidad a otra comunidad y seguir insistiendo, y nadie quiere reconocer su vocación, pero insiste, sí tengo vocación, pero en realidad no, porque hay 2 aspectos, ¿no? El sentimiento o la percepción interior y la ratificación exterior, y luego hablaremos más sobre eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice desde el Concilio de Trento? ¿Okay? Unas cosas interesantes. ¿Okay? No deben de ser ordenados los niños, los furiosos y dementes, y los que carecen de uso de razón, ¿no? Aunque en estos casos la ordenación sería válida, ¿no? Entonces sí se puede ordenar un niño, aunque por ser en contra de la ley sería ilícita, ¿no?, y incorrecta ordenar un niño, pero es posible, ¿no? Y pues con estas otras características vamos a ver por qué. ¿Okay? El Concilio de Trento estableció las edades mínimas para la ordenación. Al subdiaconato es 22 años, diaconado 23 años y sacerdocio 25 años. ¿Okay? Y hay que haber ciertos espacios de tiempos normalmente entre las diferentes órdenes. ¿Okay? Es prohibido, por ejemplo, conferir la tonsura, que se acuerdan. La tonsura es cuando la persona entra el estado clerical por el corte del pelo, ¿sí? Entonces no puede tonsurar y ordenar a las órdenes menores al mismo tiempo. Entre el acólito y subdiácono debe de pasar medio año, y entre los órdenes mayores 3 meses normalmente, aunque puede haber excepciones. El obispo puede dispensar, ¿no? Aún con la edad. Yo conocía un sacerdote que murió a los 99 años, ¿sí?
Y me contó una vez que se ordenó a los 21 años con una dispensa de la dispensación del Papa. Tiene que venir desde Roma porque temían que iba a morir pronto. Entonces querían ordenarlo, pero les engañó. Hay muchas otras cosas que excluyen una persona de la ordenación sacerdotal. No puede ser un esclavo, ¿sí? No, hacia arriba depende de la diócesis o la comunidad, ¿no? Pero canónicamente no hay límite máximo para ordenación. Y hay casos de los que se ordenan en su vejez o cuando son viudos. Pero, por ejemplo, es una cuestión de prudencia. En nuestra comunidad, con raras excepciones, admitimos una persona al seminario después de los 35 años. ¿Por qué? Pues hay varias razones. Uno, una persona más difícilmente se forma o aprende cuando ya tiene más edad, ¿no? Ya está, tiene sus costumbres, sus pensamientos, etc. Entonces es poco arriesgado, y los casos que hemos tenido cuando hemos admitido una persona que ya era mayor, entonces no ha funcionado bien. Pero también la comunidad tiene que pensar prácticamente, tomando en cuenta que nadie tiene derecho de ser ordenado, y si vamos a invertir tiempo, esfuerzo, dinero en su formación, pues para el bien de la comunidad también queremos aprovechar. Y si ordenamos a alguien cuando tiene 70 años, ¿cuántos años de servicio esperamos? No tantos, ¿no? Pero siempre puede haber excepciones, ¿no? Pero tenemos que quitarnos de la mente la idea de decir, oh, qué injusto, ¿no? Si él quiere realizar sus sueños, ¿cómo lo vamos a prohibir? No es así, no es así. La ordenación sacerdotal es para el servicio de la iglesia. Es más por el bien de la sociedad que el bien de la persona. De hecho, es más arriesgado para la persona porque va a ser juzgado peor. O con más rigor, digo. Tampoco alguien que ha sido homicidio puede ser ordenado. Esto incluye, por ejemplo, un juez que ha condenado a alguien a la pena de muerte, no puede ser sacerdote. También, anteriormente, los que ayudaron en la pena de muerte no podían ser ordenados sacerdotes. Es interesante porque la iglesia nunca se ha declarado en contra de la pena de muerte, absolutamente. Pero relacionado a órdenes sagrados, alguien que ha tocado la muerte así o ha participado en una muerte no podía ser ordenado. También era prohibido ordenar hijos ilegítimos que no habían sido regularizados. ¿Por qué? Por el escándalo. Porque si la gente se entera de que su cura viene de una familia mala, ¿okay?, de mala fama, entonces ese puede quitar el respeto que tienen para su párroco. Entonces no fue necesario cumplir un proceso de legitimizar el hijo. También los lisiados o mutilados. ¿Okay? Tienes que tener tus dedos para ser sacerdote, ¿no? Entonces, desafortunadamente, si alguien pierde un dedo, es excluido uno de los dedos canónicos, que estos 4, no puede ser ordenados porque le dificultaría celebrar la misa. Igual alguien que no puede caminar, entonces si no puede celebrar la misa, que es la función principal del sacerdote,
entonces no puede ser ordenado sacerdote. Es diferente si después pierde una pierna o una mano, puede haber excepciones. Hay un caso famoso de San Isaac Jogues, un jesuita francés que era misionero en Canadá y los Estados Unidos y misionaba con los indígenas. Y cuando lo capturaron, mordieron sus dedos, ¿no? Para torturarlo, porque estaban muy astutos, ¿no? Habían observado la misa y observaron que había algo importante de estos dedos, ¿sí? Entonces, para castigarlo, para humillarlo, mordieron sus pulgares, ¿sí? Y casi lo mataron, ¿ok? Y su caso es interesante porque fue rescatado y regresó a Roma, a la casa general de los jesuitas. Y cuando llegó, vio que ya habían puesto casi un altar dedicado a él, porque todos pensaron que fue martirizado, porque desde hace años no tenían noticias de él, porque fue encarcelado y luego el tiempo del regreso, ¿no? Y de repente apareció entre ellos, ¿ok? Entonces, él fue al Papa, para pedir una excepción del Santo Padre para poder seguir celebrando la misa. Y el Papa dijo que alguien que ha sufrido tanto en el servicio del Señor, no puedo negarlo la posibilidad de celebrar el sacrificio del Señor. Entonces, él recibió un permiso para celebrar con otros dedos, ¿sí? Y regresó. Insistió en regresar porque querían ofrecerle ya jubilado, ya cumplió con todo y iban a mandarlo a la casa general para, no sé, aconsejar a los nuevos misioneros, pero él dijo que no, hay tantas almas para salvar, y regresó, y al final fue martirizado. Creo que al final le golpearon con una hacha en la cabeza. Sí. Pero el punto de todo eso es que estrictamente hablando, no podía seguir celebrando la misa habiendo perdido estos dedos. ¿Okay? Dice, últimamente deben ser desechados los deformes y defectuosos por algún vicio notable del cuerpo, porque esta fealdad y falta, además de ofender, es preciso que impida la administración de los sacramentos. Okay. También los que han sido epilépticos, locos o poseídos por demonios no pueden ser sacerdotes. Tampoco los bígamos, aunque una persona que es viudo puede ser ordenado. Pero no estoy seguro si esto todavía es vigente, pero si había casado 2 o más veces, ¿okay? Entonces no podía entrar en el sacerdocio. Una vez que sus hijos fueran suficientes. Sí, exacto. Sí, tiene que arreglar algo por sus hijos. Hay caso famoso, otro jesuita, San Francisco Borgia, que era noble en España, casado, y tenía como 8 o más hijos, y su esposa murió y él entró en los jesuitas y era una de las personas más ricas en toda Europa, ¿no? Es como si un día Carlos Slim se hace sacerdote, ¿no? Fue algo increíble, ¿no? Y cuando celebró su primera misa, hubo tanta gente por el espectáculo de alguien de tanto poder que se ha convertido en un sacerdote. Pero sí, él tenía hijos, pero fue duro porque tenía enemigos y fue tentado por sus enemigos hasta mandando a sus hijos para tratar de convencerle de no abandonarlo, ¿no? Y hay un
un encuentro que tuvo con su hija y declaró definitivamente que no iba a volver a verla, porque ya, como dice el Señor, ¿no? Que alguien como la esposa de Lot, que dio hacia atrás, no, entonces ya se dedicó definitivamente al servicio del Señor. Y hay otro caso de San Juana Francisca de Chantal, que era viuda, no es sacerdote obviamente, pero similar, que quiso entrar en la vida religiosa y sus hijos trataron de impedirla. Y su hijo se puso en la puerta, ¿no? Se acostó en la puerta y caminó encima de él, literalmente, para seguir la voluntad de Dios, ¿no? Qué fuerte. También los apóstatas de la fe, herejes y cismáticos. ¿Okay? Creo que hay más permiso ahora. Por ejemplo, uno que ha sido protestante de otra religión sí puede tener una conversión y luego ser sacerdote, pero y hasta hay casos en que ordenan los que eran sacerdotes como anglicanos o algo así. Pero sigue vigente de que, por ejemplo, uno que ha sido obispo en una secta nunca puede ejercer ministerio en la iglesia católica. Puede, si es sacerdote o ministro, sí puede convertir y ser sacerdote. Pero si ha sido obispo en otra secta, no puede. Los que también dice el Catecismo de Trento, los que, excepto en caso de extrema necesidad, se dejaron bautizar por los acatólicos, ¿okay? O los que han atentado, refiere a un segundo bautismo, como ciertas sectas insisten en rebautizar los que fueron bautizados como niños, y esto siempre ha sido tomado como acto de apostasía, ¿no? Es rechazar la validez de la iglesia, del bautismo de niños, y es declararse enemigo de la iglesia. Entonces, ese es un paso demasiado. Okay. Los que han atentado contraer matrimonio religioso o meramente civil, estando ligados por vínculos matrimoniales, orden sagrado o votos religiosos solemnes o simples, aun temporales, o bien con una mujer sujeta a los mismos votos o válidamente casada. Estos casos la disciplina antigua los incluía en la bigamia similitudinaria e interpretativa. ¿Okay? Es decir, que uno que ha intentado casarse con alguien ya casado, descartado, o también de tratar de casarse con alguien que tiene votos, o alguien que por ejemplo, el subdiácono que ha tomado su voto de ser célibe, si intenta casarse, no puede avanzar en los órdenes. Los autores de un homicidio voluntario o del aborto de un feto humano y todos los que hayan cooperado en estos delitos. Los que se mutilaron a sí mismos o a otros y los que intentaron suicidarse. No. Eso es interesante. Los clérigos que contra las prescripciones canónicas ejercen la medicina o la cirugía si muere el enfermo. No. Pues si existen estas leyes es porque los casos han existido antes, ¿no? Los que ejercen un acto de orden reservado a los clérigos ordenados en sacris sin haber recibido aquella orden. Interesante, ¿ok? Entonces, si un seminarista se pone en el confesionario y viene la gente pensando que es sacerdote y tratan de confesarse,
Esto es un abuso grande del sacramento y siempre será excluido de ordenación sacerdotal. Igual si alguien finge celebrar una misa, no. ¿Sí? Los que están obligados al servicio ordinario de las armas, en tanto que no hayan terminado, ¿okay? Alguien que está en servicio militar no puede estar ordenado hasta que lo termine. Okay. Y también los neófitos, mientras no estén suficientemente probados. Entonces, tiene que pasar cierto tiempo después de una conversión. Y es prudente, ¿no? Porque muchas veces al principio de una conversión hay mucho fervor, ¿no? Pero tenemos que probar la persona, que no es simplemente un sentimiento, que están más arraigados sus convicciones para admitirlo al sacerdocio, a formación. También en la iglesia latina, romana, los casados normalmente no pueden ser ordenados. ¿Okay? Ahora hay algunas excepciones que han permitido, bueno, siempre ha habido excepciones. ¿Okay? Ahora permiten precisamente los conversos. En los Estados Unidos es más y más común. Por ejemplo, hay protestantes como anglicanos o más conservadores y el sacerdote o el ministro tiene una conversión y luego convence casi toda su congregación, ¿no? y permiten que toda la parroquia entre en la iglesia junta, ¿okay? Y que se ordene esa persona, aunque ya está casado. Entonces hay unos casos de sacerdotes casados que anteriormente eran protestantes. ¿Okay? Ahora pues, yo creo que es otra cosa por la cual necesitamos rezar mucho, porque dicen que van a tener otro sínodo en Roma para hablar de pues, permitir más hombres casados ser sacerdotes. Y la excusa es que hay falta de sacerdotes en las Amazonas. Pero necesitamos aprender de la historia, ¿no? Por ejemplo, esto precisamente fue el pretexto de permitir que los laicos administren la comunión. ¿Okay? Y resulta que hay más o menos vocaciones al sacerdocio por dejar la administración de la comunión a los laicos. Menos. ¿Okay? Hay más o menos respeto para la Eucaristía. Mucho menos. ¿Okay? Y si cambiamos esta tradición tan antigua de la iglesia, va a haber más o menos respeto y reverencia para el sacerdocio. Menos. Y la cuestión es, si la persona en realidad tiene las disposiciones necesarias, no solamente para ser sacerdote, porque es una cosa ser sacerdote en una ciudad, ¿okay? Donde todo está a su alcance y pues puede vivir si quiere una vida más o menos cómoda. Muy diferente que ser misionero en la selva, ¿okay? Con gente así muy ruda, ¿okay? Y tener que estar viajando entre pueblos muy alejados, sufriendo tanto y llevando con él toda su familia. Y pensamos realmente que esos hombres van a cumplir con lo que nos pide la iglesia, por ejemplo, de ser buen papá, de estar abierto a la vida, porque pues los sacerdotes, bueno, aquí en la mayoría de los lugares no ganan tanto, ¿okay? Y mucho menos en la selva, y cómo van a proveer por sus hijos, ¿no? Y irónicamente, bueno,
nosotros sabemos, ¿no? ¿Por qué no hay sacerdotes en esas regiones? Es por el liberalismo en la iglesia, por la falta de reverencia, falta de respeto para el sacerdocio. Una vez Padre Lillard y Isaac, el seminarista, fuimos a las Amazonas, en Perú, ¿okay? Con ganas de conocer las misiones. Y intenté comunicarme con uno de los obispos o encargados de las misiones, y viendo sus páginas, me di cuenta que pues es muy improbable que me contesten, porque tienen muy pocos sacerdotes, y todos son como hippies con cabello largo, y no es obvio, y es como un orgullo de que las misiones están bajo el cargo de mujeres exreligiosas. ¿Okay? Entonces es otro modelo de la iglesia. ¿Okay? Y nosotros con nuestras vacaciones queríamos conocer las misiones y celebrar misas en lugares supuestamente donde no hay acceso tanto a los sacramentos, y nadie quiso recibirnos. ¿Okay? No sé qué pasó, ¿no? Pero estábamos en la oficina de uno de los obispos y no quiso recibirnos no sé qué pasó, no voy a acusarlo de nada, pero fue curioso, ¿no? Que hay dos sacerdotes que quieren ayudar en las misiones por unos días y luego dicen que, no hay vocaciones, necesitamos admitir hombres casados. No. Es un gran peligro estar pensando así, ¿okay? Y también solo los hombres, ¿okay? Entonces, dos puntos. Bueno, regresando al otro. Primero, la historia del celibato en la iglesia es muy antigua, ¿okay? Algunos dicen que fue una invención de los tiempos medievales o algo así, ¿no? Pero hay mucha evidencia que desde el principio era el estado preferencial, si no obligatorio, para los sacerdotes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de San Pedro, ¿no? Vemos la suegra de San Pedro en el Evangelio, pero si consideramos el caso poco más, ¿no? Es interesante que mientras la suegra está enferma y no puede atender a la casa, ¿dónde está la esposa? ¿Okay? No dice que está enferma, pero en esos tiempos más, sobre todo, hubiera sido muy mala esposa de estar viendo la tele mientras estaba la gente en la casa, no atendiéndola. Entonces probablemente su esposa había muerto ya. Y el Señor mismo habla de los que dejan sus esposas, sus hijos, sus terrenos, etc., para servir el reino de Dios. Además, San Pablo dice que yo preferiría que todos estuvieran como yo, no estar ligado a nadie para poder servir a la iglesia. Y pues hubo muchos abusos, obviamente, y sí sigue habiendo abusos en el cumplimiento de eso, pero probablemente, como sabemos que los bizantinos pueden casarse, pero eso fue una corrupción, porque mientras crecía la iglesia era difícil mantener todas las disciplinas bien. Entonces hubo abusos, y cuando hubo la cisma oriental, como esas iglesias estaban más aliadas con el gobierno, permitieron la ordenación de sacerdotes, de hombres casados. Pero solamente para los sacerdotes comunes, digamos. Aún para los obispos, escogen sacerdotes de los monasterios, los célibes, porque entienden la importancia de tener esa
disponibilidad para el servicio de la gente. Y la ley fue como reenfatizada más como en el Concilio de Trento, sobre todo, para tratar de quitar los abusos, ¿okay? Porque la ley de celibato es práctica, pero también es muy espiritual. Y es importante entender. Prácticamente hablando, ¿okay? Como anoche, en la noche estaba con una familia y recibí una llamada del hospital aquí, ¿no? Y estaba al otro lado de la ciudad, pero me llamó una religiosa diciendo que alguien está agonizando y que no podemos encontrar un sacerdote. Entonces, dejé mi cena y fui. ¿Okay? Pero ¿a poco no es exactamente, y no les estoy contándolo para que me digan, qué bueno, Padre, pero es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es lo que aceptamos en nuestra ordenación, y yo puedo porque no tengo niños chiquitos enfermos en mi casa, ¿no? No tengo que temer una esposa que me va a regañar por estar fuera de la casa. Entonces es muy práctica para poder estar disponible, ¿no? Y tanto los sacerdotes bizantinos como los ministros protestantes tienen su tiempo mucho más limitado, ¿no? Teníamos un sacerdote, bueno, era diácono, ya es sacerdote, pero bizantino como profesor en el seminario, y tiene 8 hijos, pero el modelo de sus parroquias es muy diferente, ¿no? Es melquita, entonces la parroquia es muy pequeña porque no hay gente de ese rito mucho en los Estados Unidos, pero tiene misa en domingo. No sé si actualmente sigue vigente, pero sé que hay algunos ritos bizantinos que dicen que el sacerdote tiene que abstenerse de relaciones matrimoniales 3 días antes de celebrar la Eucaristía. Entonces, normalmente no hay misa en la semana. ¿Okay? Es solamente los domingos, ¿no? Y pues, como dije, la disponibilidad para atender los fieles. Y esto tiene que ver con la razón espiritual. El sacerdote es imagen, está en la persona de Cristo. ¿Okay? Y Cristo tiene una esposa mística, que es la iglesia. ¿Okay? Entonces necesitamos, según la imagen de San Pablo, cuando habla del matrimonio, que dice que las esposas tienen que estar sujetas a sus maridos, ¿okay? Y muchos quieren quejarse de eso. Qué tan mal es eso, ¿no? Decir que la mujer tiene que estar sujeta y soy feminista y no voy a hacer eso, bla, 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 bla. ¿Okay? Pero lo que es más duro es lo que dice San Pablo al marido. Porque, ¿qué le corresponde? De amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, derramando su sangre por ella, para presentarla sin mancha delante del tribunal de Dios. Wow, ¿okay? Yo creo que es más fácil estar sujeto que tener que derramar tu sangre, ¿okay? Pero si es lo que hace Cristo para su iglesia, y estamos en la persona de Cristo, esto pues solamente con la gracia de Dios y con muchas fallas, ¿okay? Y muy imperfectamente, pero es el ideal de estar tan al servicio de la familia de la iglesia. ¿Okay? Y esto se relaciona también a la razón por qué solo ordenamos hombres y no mujeres. ¿Okay? Primero, porque Cristo escogió los apóstoles. La primera ordenación fue en la última cena. ¿Okay? Y
la persona más santa que ha vivido, la persona humana, es la Virgen Santísima. Pero no la escogió para el sacerdocio. Entonces no tiene nada que ver con el valor de la persona. No es decir que los hombres son mejores que las mujeres, ¿no? Si fuera así, obviamente hubiera escogido su madre. Y podemos imaginar que entre todos los seres humanos que vivían en ese tiempo, esos 12 no fueron los más aptos, ¿no? Pues de los 12, uno lo traicionó y 10 más lo abandonaron, ¿okay? No fueron los más inteligentes, no captaban las cosas muy rápidamente, pero es el misterio de la elección de Dios, ¿no? Entonces, escogió los hombres por varias razones, ¿no? Sí es porque, como algunos dicen, no, pero así eran los tiempos, ¿no? Era un tiempo en que el hombre era como dueño de la mujer y todo eso. Bueno, pero desde el principio, ¿okay?, ha habido esa herejía, ¿no? Que eso lo vemos en Orden, que el esposo es la cabeza de su esposa, y ese es el orden. O más bien, podemos decirlo como el hombre es la cabeza, ¿okay?, y la mujer es el corazón, que así es en la iglesia también. Tenemos algo muy semejante, porque pertenece a los hombres de ejercer el gobierno, porque el oficio del sacerdote también tiene que ver con gobernar, ¿okay? Pero la iglesia ocupa un corazón también, y como decía Santa Teresita, cuando descubrió su vocación, mi vocación es el amor, y por eso tenemos las religiosas que oran por la iglesia, que proveen lo que la mamá debe de proveer para su familia, el amor, mientras el hombre que gobierna su familia. ¿Okay? Pero también creo que el Señor es muy sabio, como sabemos, ¿no? Y las mujeres naturalmente están más inclinadas a cosas de la religión, ¿no? Entonces, yo creo también, si no hubiera unas cosas que reservamos para los hombres, no habría hombres en la iglesia tampoco, porque es como, bueno, por lo menos ahora es la tendencia de decir que, se encargan las mujeres, me alejo. Aunque no debe de ser así, pero es la tendencia, ¿no? Y sabiendo que esta imagen familiar también es como aplicamos el celibato a nuestras vidas espirituales. Es algo que tal vez tenemos que enfatizar o aprender más en los seminarios para evitar fracasos vocacionales, porque tal vez hemos insistido demasiado simplemente en el no, en vez de el por qué, que ser célibe es un don en realidad, porque podemos amar a Dios como todos vamos a amar a Dios en el cielo, porque no va a ser matrimonio en el cielo, como dice San Pablo, o como dice el Señor, perdón, que en el reino de los cielos todos serán como ángeles, ¿sí? Y no va a haber necesidad para matrimonio. Y eso es lo que uno que considera una vocación tiene que meditar, ¿no? Que está invitado a tener más intimidad con Cristo, ¿okay?, para poder actuar más como Cristo. Y esa es la belleza de la vocación, y creo que aplica, bueno, con pequeñas diferencias, pero aplica igual con los sacerdotes como con las religiosas.
¿Preguntas hasta aquí? Que los efectos del sacramento, el primer objeto de este sacramento es, según el catecismo, la utilidad y hermosura de la iglesia. Me gusta eso, que no es simplemente utilidad, pero también es hermosura, que Dios ha construido su iglesia con una organización, una jerarquía. No es como los protestantes que quien quiere abre su negocio, iglesia en cada esquina, pero no hay jerarquía, no hay quien escuchamos, no hay quien obedecemos. No. Dios está proveyendo para todo en una manera impresionante. Y el sacramento causa en el alma del que le recibe la gracia de santificación, con la cual se hace apto y hábil para cumplir rectamente su oficio y administrar los sacramentos. Ok, entonces, el sacramento es eficaz para efectuar su finalidad. ¿Qué es la finalidad del sacerdocio? De celebrar la Eucaristía, de consagrar el cuerpo de Cristo y gobernar el cuerpo místico de Cristo y perdonar los pecados. ¿Qué creen que es el requisito principal para hacer esas tareas eficazmente? Característica más importante para hacerlo bien. Muy obvio. Pues tiene que ver pero aún más. ¿Qué es más que quieren de sus sacerdotes? Santidad. Entonces, Santo Tomás dice que hay cierta tendencia hacia la perfección, ¿no? Entonces, en el seminario, el candidato tiene que estar avanzando en santidad. Y obviamente hay muchos que van a brincar ese requisito, no van a cumplir bien y la iglesia no va a juzgar bien quién debe de ser ordenado, pero si no hay ese avance, no deben de ser ordenados sacerdotes, porque el ejercicio del sacerdote requiere como cierta santidad para hacerlo bien, ¿no? Santo Tomás dice que la vida religiosa es un medio para la perfección. Y en cierto sentido de los estados de vida, la vida religiosa es la más alta. Pero de oficio, el sacerdocio tiene la mayor dignidad porque exige la santidad para hacer lo que requiere, ¿no? Entonces, por eso, como no es cuando pedimos que pidan por sus sacerdotes, es por esa razón, ¿no? Y también por los seminaristas. Causa una potestad que se ordena al sacramento santísimo de la Eucaristía. Todo del sacerdocio es ordenado hacia el altar. Y creo que comenté eso en las preparaciones para las liturgias de Semana Santa, porque hubo un cambio malo, muy malo, en la liturgia que nos ha causado olvidar esa conexión. Porque tradicionalmente el obispo se sienta en un trono, sobre un trono. ¿Por qué? Porque él tiene la potestad de gobernar su diócesis y delega parte de esa autoridad a los sacerdotes, pero el sacerdote no hace nada sin estar vinculada al altar. Casi nunca en la liturgia tradicional vemos al sacerdote rezando desde su sede, ¿sí? La sedelia, porque ese pertenece al obispo.
Y aun cuando, y es todo, hay un vínculo, porque el altar fue consagrado a fuerzas por un obispo. Entonces, él está vinculado al altar que representa la iglesia, que representa Cristo, pero fue consagrado por el obispo. Cuando da la unción de los enfermos, solo puede con un aceite consagrado por el obispo. ¿Okay? Solo puede sentarse y absolver pecados si tiene la licencia del obispo, ¿no? Pero el sacerdote, tal cual, su oficio es ofrecer sacrificio. ¿Okay? sí, de hecho. Pues y eso es porque él está tan enamorado con la misa y dice, ¿por qué voy a arruinar la bella homilía que es la misa con mis propias palabras? No hay mejor sermón que la misa. Ok. Finalmente, ok. ¿Cuáles son las calidades positivas que necesitamos encontrar en un candidato para el sacerdocio? Okay. Ya hablamos de la vocación, el llamamiento divino. Okay. También recta intención. Okay. Está mal si quiere ser ordenado para tener mejor ganancia. Tiene que tener libertad en escoger. Okay. Por eso en cada ordenación, okay, tienen que presentarse, ¿no? Y contestar libremente. Okay. Tiene que hacer petición propia. Es interesante también. Tenemos que escribir a mano una carta antes de cada orden, pidiendo precisamente esos órdenes, ¿okay? Y tenemos que declarar que lo hacemos sin ser forzados, sin temor, ¿okay? Sin ninguna obligación, libremente, ¿okay? A mano que presentamos a los superiores y al obispo. Tenemos que aceptar el celibato y antes de cada ordenación hay requisito de hacer los ejercicios espirituales. Y una vez siendo ordenados, okay, toma unas obligaciones. Primero, obediencia y sumisión al sumo pontífice y a su ordinario. Okay. Tiene que cumplir con su oficio eclesiástico. Habla de unión fraternal entre los sacerdotes, santidad de vida, celibato, estudio. Los sacerdotes tienen el deber de seguir estudiando, cierta vida común, ¿okay? De vivir solo es una excepción. Los sacerdotes deben de tener algo de vida común. Sencillez de vida y caridad. Obligación de residencia, es decir, que si soy párroco tengo que vivir en mi parroquia, ¿okay? Si pertenezco a una diócesis sin un permiso especial tengo que vivir en mi diócesis y tengo que vivir, por ejemplo, en la fraternidad, tengo que vivir en la casa canónica a la cual estoy asignado. Y luego el derecho canónico habla de ciertos derechos, derecho a cierto tiempo de vacación, obligación de llevar, derecho canónico, obligación de llevar el traje eclesiástico. ¡Auch! También de ausentarse de actividades no inconforme de su estado de vida. Es prohibido presentarse para puestos políticos, de estar trabajando en un negocio y servicio militar solo con el permiso del obispo. Por ejemplo, pues ha habido casos,
cuando el gobierno requiere un servicio, ¿no? Y puede recibir un permiso para... Aunque normalmente el gobierno debe de como excluir los sacerdotes de esa obligación, o decir que pueden servir como capellanes en el ejército. Okay. Ok, y para terminar, voy a leer esto sobre pues el llamamiento de parte de Dios. Esa es la primera parte que... Es un hecho teológicamente indiscutible que la divina providencia ordena todo cuanto existe al logro de la suprema finalidad de la creación, que es la gloria divina. Esta providencia de Dios se extiende absolutamente a todas las cosas, incluso a las más insignificantes. Etiam minimorum, dice Santo Tomás. Hasta el punto de que Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. No se mueve la hoja de un árbol sin el previo permiso de Dios. Siendo esto así, ya se comprende que una cosa tan grande e excelsa como es el sacerdocio católico, que ha de continuar a través de los siglos la obra redentora de Jesucristo, el Hijo muy amado del Padre, no podía Dios abandonarla a la libre elección o capricho de los hombres. No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo a vosotros, dice expresamente el Señor en el Evangelio. Por eso nos parece que incurren en un gran error de perspectiva, injustificable teológicamente, los que hablan de elección del Estado a proponer al posible candidato la excelsa grandeza del sacerdocio. No debe haber tal elección del Estado como si la iniciativa de tamaña decisión fuera del hombre y Dios tuviera que aceptar lo que la criatura disponga, sino únicamente un examen al fondo de la inclinación y de las cualidades que posea el candidato para descubrir de ellas con mayor o menor claridad el misterioso llamamiento de Dios que constituye, teológicamente hablando, la quintasencia de la vocación. Este llamamiento de Dios suele adoptar formas muy diversas. Unas veces aparece en la conciencia del candidato con toda claridad y evidencia, de suerte que no permite abrigar la menor duda. Otras veces es oscuro, misterioso, pero al mismo tiempo muy verdadero y real. Unas veces se impone a la conciencia en forma categórica e imperativa. Otras veces no pasa de una dulce invitación insinuante y persuasiva. Pero sea cual fuere la forma que adopte o la fuerza con que se imponga, nunca avasalla la libertad humana, que queda perfectamente al salvo incluso cuando recae sobre ella la gracia eficaz, que producirá inefablemente su efecto uberiamente aceptado por el hombre. ¿Okay? Entonces, el discernimiento de la vocación, pues es un tema demasiado amplio, ¿okay? Para tratar aquí y demasiado delicado, porque realmente es algo del foro interno con el director espiritual, que luego se evalúa por las autoridades de la iglesia. ¿Okay? Y hay mucho misterio en eso, ¿okay? Porque, como dice, ese fue de Royal Marine, pero como dice, la vocación puede expresarse en varias formas, ¿no? Equivocamos gravemente pensando, y creo que es un error bastante común ahora, que los jóvenes dicen que, no, si no escucho una voz, entonces no tengo vocación. Dios raras veces es así, ¿no? San Pablo sí recibió esa gracia, pero normalmente no es así.
Dios habla más delicadamente en el interior del alma, ¿no? Como hizo con Elías en el monte Carmelo, cuando habló en la suave brisa, no en el terremoto, ni en el fuego, ni en el tormento. ¿Okay? Y podemos decir que la vocación se manifiesta pues a través de inclinaciones, ¿okay? Deseos, lo que da paz según el método de San Ignacio de Loyola, también de capacidades, porque si un muchacho tiene una capacidad que le hace apto para ser sacerdote, eso no fue por accidente, Dios se lo dio. ¿Okay? Entonces, los santos, hablando de eso, ¿no? Y reconociendo que si Dios nos llama a una vocación, ¿okay? Tan santa, o si aún hay posibilidad, debemos de darle a Dios la primera oportunidad para manifestar su voluntad. Entonces, Santo Tomás dice que hay cierto deber de discernir, ¿no? Y según, si pensamos que somos capaces y si la Iglesia lo reconoce y estamos dispuestos, debemos de intentar para seguir como discerniendo si en realidad es evidencia de un llamamiento de Dios. Creo que fue San Juan Bosco, dice que probablemente 1 de cada 3 jóvenes tiene una vocación. Entonces, muchos deben de intentar. ¿Okay? Pero lamentablemente tenemos mucho miedo, ¿no? Y no tenemos el coraje necesario para intentar grandes cosas difíciles. Buscamos el camino más fácil y suave. ¿Okay? Pero es muy claro que pues podemos hablar de vocación en diferentes formas y niveles. Todos tenemos una vocación en decir que Dios nos ha llamado de ser santos. No hay duda en eso. ¿Okay? No tenemos que discernir si tengo una vocación a la santidad, es un hecho. ¿Okay? Pero ahora el lenguaje yo creo que es un poco equivocado cuando hablamos de discernir entre pues 3 vocaciones: matrimonio, ser soltero, o ser sacerdote o religiosa. Porque estamos equivocando en el uso de la palabra. Porque también casi todos tenemos una vocación al matrimonio, en el sentido de que es el estado normal para un ser humano. Puede haber excepciones, puede haber los que no pueden casarse por una razón u otra, pero la gran mayoría, inclusive los que actualmente son sacerdotes y religiosas, tienen una vocación al matrimonio, en el sentido de que son capaces de hacerlo. Y como comenté a los muchachos que vinieron para la vocación, o el retiro vocacional, si me dices que no te interesa por nada el matrimonio, te voy a decir bye bye, ¿okay? Porque hay algo desordenado aquí. ¿Okay? Entonces debemos de tener la naturaleza bien. ¿Okay? Pero la vocación religiosa o al sacerdocio es algo por encima de lo normal. Es llamar a la persona de vivir como en anticipación de la vocación celestial. Entonces es algo más y por eso hay el deber de discernirlo honestamente. Porque si Dios quiere regalarnos eso, ¿cómo voy a decir no? Okay. ¿Preguntas? Pues la cuestión es sobre como qué absoluta es la obediencia, que es una cuestión muy difícil, ¿no? Obediencia nunca debe obligar a uno de desobedecer una autoridad superior. ¿Okay? Entonces, aunque la mujer tiene obediencia hacia su esposo,
Si el esposo le manda no ir a misa, está obligada a desobedecerlo, ¿sí? Igual en otras formas de niveles de obediencia, pero cuando empezamos a hablar de los consejos evangélicos, que son pobreza, castidad y obediencia, estamos hablando de otro modo de perfección. Es un poco más complicado porque puede haber situaciones cuando no es obligatorio obedecer, pero es meritorio obedecer. Es más perfecto, ¿no? Como, obviamente cuando no vamos a caer en pecado, pero podemos lograr una mortificación muy impresionante de la voluntad propia por obedecer en cosas que son absurdos. ¿Sí? Ajá. Pues nunca podemos ser obligados a obedecer una orden pecaminosa, ¿ok? Pero cuando hablamos de la libertad de conciencia, esto es el sacrificio que hacemos con el voto de obediencia. Estamos diciendo, estoy ofreciendo mi libertad que disfrutaba antes, ¿okay? Para ponerme a la orden de la persona que manda. ¿Okay? Entonces estamos fijando la voluntad en una decisión santa y buena, pase lo que pasa. ¿Sí? Muy bien. Okay. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictio de omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et manet semper. Amen.